Los polímeros y el mundo. Carolina López, Scarlett Villa, Rocío Poblete, Llama Aguilera y Benjamín Oportus. Antes de crearse los polímeros, la madre naturaleza era la única y exclusiva fuente de materiales con que el hombre contaba para la realización de sus herramientas, útiles y objetos de uso cotidiano. Las propiedades que ofrecían las piedras, las maderas o los metales no satisfacían todas las demandas existentes. Así que el hombre, en su innato afán de investigación y búsqueda, comenzó a aplicar sustancias que suplieran estas carencias. Se manipulan los polímeros naturales, el ámbar, el asta natural, la goma laca y la gutapercha. Son los precursores de los polímeros actuales. ¿Qué son los polímeros? Se puede definir como una unión de miles de moléculas conocidas como monómeros. Estos monómeros se unen a través de enlaces químicos que le confiere estabilidad y que hace que permanezcan en su calidad de moléculas más complejas o polímeros. A continuación le dejo una estructura y cómo se originan los polímeros. Antes de crearse los polímeros, la madre naturaleza era la ¿Qué son los única y exclusiva polímeros? fuente de Se materiales puede con que el definir hombre como una contaba unión para de la... En la década de 1920 y 1930 aparecieron varios números de nuevos productos, como el etanoato de celulosa, utilizado en el moldeo de resinas y fibras, el cloruro de polivinilo, que es el PVC empleado en tuberías y recubrimiento de vinilo, y la resina acrílica, la cual fue desarrollada como un pegamento para vidrio laminado. Uno de los plásticos más populares desarrollados durante este periodo es el metacrilato de metilo polimerizado, que se comercializó en Gran Bretaña con el nombre de Perspex y como Lucite en Estados Unidos. Este material tiene unas propiedades ópticas excelentes, puede utilizarse para gafas y lentes. Las resinas de poliestireno, comercializadas alrededor de 1937, se caracterizan por su alta resistencia a la alteración química y mecánica a bajas temperaturas y por ser muy limitada a absorción de agua. Estas propiedades hacen del poliestireno un material adecuado para aislamientos y accesorios utilizados a bajas temperaturas, como en instalaciones de refrigeración y en aeronaves destinadas a los vuelos a gran altura. El PTFE, que es el politetrato fluoretileno, sintetizado por primera vez en 1938, se comercializó con el nombre de Teflón en 1950.
Otro descubrimiento fundamental en la década de 1930 fue la síntesis del nylon, el primer plástico de ingeniería de alto rendimiento. Aplicaciones. El impacto de los polímeros en el ambiente. Los polímeros, si bien han sido de gran beneficencia, no todo lo que aporta es positivo. De hecho, es una de las principales fuentes de desecho que crean daños irremediables en la salud, como medio ambiente y tanto en el proceso del calentamiento global. Se ven en aumento gracias a la producción en grandes cantidades de los polímeros. Estos polímeros tienen diferentes tipos de clasificación, como la biodegradable, que se refiere a que se puede descomponer pero que puede tardar años. Y los principales contaminantes son los envases y embalajes, ya que están hechos mayoritariamente de plástico. Aplicaciones. El impacto de... Polímeros de la medicina. Partiendo con que estos polímeros fueron un gran avance en la medicina, ya que se realizaron grandes avances y son usados como biomateriales poliméricos, y estos se separan en dos grupos. El primer grupo se incluyen todos aquellos implantes que tienen carácter permanente, ya sea que son más duraderos y generalmente son usados en dispositivos que sirven para sustituir total o parcialmente tejidos orgánicos destruidos. En el grupo 2, en este se incluyen los biomateriales degradables, los cuales entran en la aplicación temporal, que solo se ocupan por un periodo de tiempo, ya que se puede generar o reparar la zona o el tejido afectado. Una ventaja asociada a los sistemas poliméricos en la medicina es su estructura orgánica basada en el carbono, de similitud con los sistemas biológicos, mayor que en los compuestos inorgánicos. Esta particularidad es de gran interés al buscar una interacción específica del polímero con el cuerpo. Pero sin embargo puede que también conlleva una serie de problemas asociados a la presencia de restos de monómeros y procesos degradativos, indeseados o aditivos con respuesta bioquímica. Polímeros de la medicina. Después tenemos a los polímeros de la agricultura, los cuales estos polímeros son muy beneficiosos, ya que traen ventajas como más eficiencia en el riesgo y mayor aprovechamiento de recursos hídricos, conservación del agua gracias a depósitos de plástico, mejora y aumento en producción de cosecha, reducción de impacto de actividad agrícola en el medio ambiente, y los más usados en la agricultura son el PVC, el PE y el PES. El polietileno es una de sus principales funciones es la protección de cultivos contra aves, roedores y otros. Eh, Se usa generalmente en redes que hacen como una barrera ante animales que son capaces de roer y romper otras protecciones. El poliestireno sirve para aislar establos, granjas y otros edificios que conviene mantener calientes porque alojan a animales. El policloruro de vinilo es utilizado para construcciones de todo tipo de agua, sistemas de riego y drenaje. Una de sus cualidades más destacadas es su flexibilidad. Después tenemos a los polímeros en la agricultura. Después tenemos los polímeros en la industria, que son aquellos que son usados para diseño, estructura, infraestructuras industriales, y estos pueden ser naturales o sintéticos. Como por ejemplo tenemos a los polímeros que son usados mayormente en la industria alimentaria, y al estar en contacto con alimentos deben ser aptos para ese tipo de industria, lo que quiere decir que es necesario que el material polímero que se está usando no tenga como ningún tipo de migración en su estructura, y debe ser entramado tridimensional sólido y compacto para que se permita la inclusión de todos sus átomos. Los usados más comúnmente son PVC, PS, PE, PP, PET y PU.
La nanoquímica y contaminantes. La nanotecnología es un cuerpo de conocimiento aplicado, el cual tiene como propósito la base del conocimiento básico hacia la nanociencia. Esta se encarga del diseño, fabricación y aplicación de los nanomateriales, como la industria farmacéutica, cosmética, alimentaria, química, electrónica y médica. También el sistema para controlar la forma y el tamaño a escala nanométrica. Y sin embargo, el desarrollo que lleva a cabo la nanotecnología evalúa los posibles efectos negativos que puede ejercer en la salud del ser humano y sus impactos en el entorno para así poder tomar medidas sanitarias. Hoy en día el ser humano ocupa la nanotecnología con frecuencia en su vida diaria, ya que como se habla, gracias a ella podemos obtener muchos beneficios, los cuales nos ayudan en diversas actividades. ¿Qué son las nanopartículas? Las nanopartículas tienen diferentes propiedades como eléctricas, ópticas y magnéticas respecto al material macroscópico, ya que la mayor parte de los átomos se encuentran en una superficie. Si se va disminuyendo el tamaño, este cambio de propiedades será más acusado. Estas propiedades se pueden ver de otras maneras en los nanomateriales. En las nanopartículas semiconductoras, una característica sería la fotoluminiscencia, la cual absorbe la luz y después la emite en una longitud de onda diferente, siempre que se la irradie con luz ultravioleta. Las nanopartículas metálicas, al contener electrones libres confinados en un espacio muy pequeño, interaccionan eficazmente con la luz. Un ejemplo de esto serían las nanopartículas de oro, las cuales presentan un rango de color que se van desde el morado hasta el rojo, dependiendo del tamaño. Por lo tanto, el principal interés que presentan los nanomateriales es que mientras mayor sea la superficie de contacto que presentan para interactuar con otros materiales en relación a su peso, adquieren características especiales como la refracción, emisión luminosa, electricidad, aislamiento, adhesividad, dureza, entre otras cosas. ¿Cuáles son los daños en el medio ambiente? El incremento de la producción de nanomateriales en este último tiempo ha originado la aparición de patologías, en la mayoría pulmonares, asociadas a la exposición a nanopartículas. Estas pueden ser liberadas naturalmente o en procesos industriales. El término nanotoxicidad se implementó para referirse a los efectos adversos que las nanopartículas manufacturadas tienen sobre los organismos vivos y los ecosistemas. Los efectos tóxicos de las nanopartículas en general sobre los distintos sistemas a niveles de organismo han sido revisados, las de las nanopartículas de oro. Un ejemplo que demuestra que esto es el estudio de la toxicidad de nanopartículas de oro hecho en ratones, donde se demostró que solo un cierto rango de diámetro de estas partículas resultaban tóxicas para los ratones. Los ratones fueron inoculados con nanopartículas de oro de diámetro comprendido entre 3 y 100 nanómetros. Solo resultaban tóxicas las que tenían un diámetro de entre 8 y 37 nanómetros. La mayoría de las nanopartículas creadas por el hombre no se encuentran naturalmente en el medio ambiente, por lo que los organismos pueden carecer de sistemas inmunes. Se habla que nanopartículas de 12 nanómetros son capaces de atravesar la barrera del sangre y cerebro. Las nanopartículas de 30 nanómetros pueden ser endocitadas por las células. Sin embargo, los efectos que ejercen sobre la salud ambiental aún no han sido determinados. El principal mecanismo subyacente al desarrollo de patologías relacionadas con la exposición de nanopartículas es el estrés oxidativo, dando lugar a la producción de estas reactivas de oxígeno que promueven procesos inflamatorios, daños tanto del ADN como a nivel de membranas, desnaturalización de proteínas, alteración de tráfico vesicular y daño mitocondrial, generando en últimas instancias la muerte celular. El conocimiento actual sobre el efecto toxicológico de muchas de las nanopartículas es insuficiente, aunque podemos suponer que muchos de estos efectos pueden ser similares a los producidos por PUFs, debido a que pueden presentar un patrón de absorción y dispersión por el organismo similar al de estas.
por lo que cabría establecer medidas preventivas individuales, colectivas y de gestión de residuos durante la manipulación de nanopartículas similares a las establecidas por las PUFs, al objeto de minimizar posibles daños sobre la salud humana y sobre el deterioro ambiental. Vías de exposición. Existen 3 vías. La vía digestiva, que esa vía puede generalizar patologías respiratorias, que pueden añadir posibles trastornos en distintos órganos alejados de la puerta de entrada. Hacia el interior del organismo a través de los folículos pilosos y como consecuencia las nanopartículas, al ser pequeñas, son capaces de disfrutar de la misma facilidad de transporte que las PUF. En la vía respiratoria, las nanopartículas pueden penetrar el sistema respiratorio y depositarse en los alvéolos, difundiéndose a través del sistema circulatorio hasta alcanzar diversos órganos, induciendo enfermedades. Enfermedades por penetración de nanopartículas en el organismo por vía dérmica. Los nanotubos de carbonos. Estos metales acuatizan de efecto acumulativo el hígado, produciendo lesiones inflamatorias y de alteración hepática. También puede producir fibrosis pulmonar e infarto al miocardio. Tratamiento médico por apósitos de plata, sobre quemaduras. Consecuencia en hepatotoxicidad y coloración grisácea en la cara. Niveles de plata en orina y plasma elevados. Eritema multiforme, respuesta alérgica, tipo dermatitis. Exposición de TiO2 conduce a daño del ADN, lipoxidación lipídica y formación de micronúcleos. Exposición de CO2. Esto está relacionado a problemas de trombosis, isquemia a la arritmia cardíaca, problemas pulmonares y cáncer de pulmón. Nube de humo de contaminantes, como caída de edificaciones, han provocado patologías respiratorias tales como la sinusitis, tos persistente, sibilancias, laringitis y asma. Exposición de ZNO, proceso oxidativo en monocitos constituyentes de la sangre y respuesta inflamatoria. Exposición de sílice, nanosilicatos, toxicidad dérmica. Exposición a níquel, síndrome respiratorio y necrosis tubular de riñón. Como ejemplo de penetración térmica, hay un caso, en 2006, de un joven con quemaduras en el 30% de su cuerpo que tras una semana de tratamiento local con vendajes impregnados con partículas de plata. Enfermedades por penetración de nanopartículas en el organismo. Toxicidad dérmica. Exposición a níquel, síndrome respiratorio. Como ejemplo de penetración térmica, hay un caso, en 2006, de un joven con quemaduras en el 30% de su cuerpo que tras una semana de tratamiento local con vendajes impregnados con partículas de plata, habitualmente se utilizan para la prevención de infecciones en quemados. El joven presentó síntomas de hepatotoxicidad y coloración grisácea en la cara, encontrándose niveles de plata en orina y plasma elevados que se normalizaron tras el cese de la exposición. Principales usos y aplicaciones para cada uno de los polímeros clasificados, según el Código de Identificación Internacional. Número 1. PET, polietileno tereftalato. Número 2. HDPE, polietileno de alta densidad. Número 3. PVC, cloruro de polivinilo. Número 4. LDPE, polietileno de baja densidad. Número 5. PP, polipropileno. Número 6. PS, poliestireno. Número 7, entre otros. ¿Por qué es relevante la clasificación por el proceso de reciclado? Estas clasificaciones son clave, ya que son para distinguir la composición de resinas en los envases y otros productos de plástico. Conclusión. Con mi grupo aprendimos mucho haciendo este trabajo, tanto así que concluimos que el plástico es fundamental en nuestra vida porque los materiales plásticos requieren menos consumo de energía para su producción. Además, al ser más livianos, permiten ahorro de combustible durante su transporte y posteriormente una reducción en el peso de la basura. Como dije anteriormente, es un material imprescindible en nuestra vida, el cual se encuentra presente en un sinfín de objetos de uso cotidiano. Por sus características y su bajo costo, podríamos decir que es un material prácticamente irreemplazable, del cual difícilmente podríamos prescindir. En la época actual, resultaría difícil imaginar
que alguno de los sectores de nuestra vida diaria, de la economía o de la técnica, pudiera prescindir de los plásticos. Solo basta con observar a nuestro alrededor y analizar cuántos objetos de plástico para visualizar la importancia económica que tienen estos materiales. Dicha importancia se refleja en los índices de crecimiento que mantenía a lo largo de los años. Desde principios del siglo, superan a casi todas las demás actividades industriales y de grupos materiales. El consumo de plástico solo se encuentra por el bajo consumo del hierro y acero, pero debe tomarse en cuenta que estos tienen una densidad de entre 6 y 7 veces mayor a la de los plásticos. Por esta razón, el volumen producido de plásticos fue mayor al del acero. Los plásticos seguirán creciendo en consumo, pues abarcando mercados del vidrio, papel y metales debido a sus buenas propiedades y su relación costo-beneficio. Pero el humano no ha sabido cómo ocuparlo de manera correcta. Es por eso que el planeta Tierra está siendo contaminado día a día por usarlo de una forma irresponsable.